El tema siempre es más breve, ¿no? El tema siempre es más breve. Porque la E, por ejemplo, sería como la idea principal, ¿no? Incluso está entre la C y la D, ¿no? Porque habla del tema. Ya, entonces sería la D. Le vamos a poner en color rojito, ¿no? Ahí está. La 2 dice, son afirmaciones correctas. Son afirmaciones correctas. Una pregunta, ¿estamos en Zoom? Sí, estamos en Zoom, ¿no? Entonces puedo poner el presentador. Ah, sí. Que yo pensé que estábamos en marcador resaltador. Ahora sí podemos sacar un marcador resaltador. Muy bien, y lo vamos a poner en color verdecito. Ya. Son afirmaciones correctas. ¿Todos los seres vivos tienen unidad bioquímica? Sí. Los seres vivos se distinguen por la bioquímica que los caracteriza. También. ¿Los hombres somos organismos químico-orgánicos? ¿Sí o no? La 3. Sí. Entonces tenemos la E. En la pregunta 3, es incorrecto, dice. La luz solar mantiene en último término a todos los seres vivos casi desde el principio. Y este término es incorrecto, no es casi. Desde el principio dice el texto, ¿no? Las bacterias no pueden utilizar la luz como fuente de energía, eso es cierto. Las plantas convierten la luz en energía química, es cierto. Existen dos grandes grupos de seres vivos, fotoorgánicos y químicos, es cierto. Los primeros seres vivos fueron marinos, es cierto. Entonces la respuesta sería esto, porque acá dice casi. Y en el texto retrocedemos, mira. A ver. La luz solar es en último término la fuente primaria de energía que a través del proceso fotosintético mantiene el mundo vivo desde casi su comienzo sería verdadero entonces. Acá está. A ver. Entonces este término no sería, no lo voy a marcar, lo voy a desmarcar. Y ahora sí. Entonces, la marcaríamos la última letra. Los primeros seres vivos fueron marinos. La cuarta dice, podemos deducir que sin luz las algas no podrían existir. ¿Las algas son fotoergónicos? Sí. Entonces, esto sí es verdadero, ¿no? El color verdadero, el color verde de las plantas es una consecuencia de su forma de alimentación energética, fotosíntesis. Sí. ¿Existen seres vivos que no necesitan la luz para su existencia? Ajá. Esta sería... Dice, existen seres vivos que no necesitan la luz, claro, lo que no son fotoergónicos, ¿no? Sino químico-ergónicos. Entonces eso sería falso. La respuesta sería entonces 1 y 2. 1 y 2 sería esta, ¿no? 1 y 2, la E. Porque no es ni una de las anteriores. Listo. Acá dice definición de antónimos. Definición de antónimos. Bueno, ya nosotros recordamos que los antónimos son significados contrarios, ¿no? Es una de las relaciones que existe entre las palabras, cierto. Varias relaciones existen, aparte de los sinónimos y antónimos, parónimos, polisémicos, homófonos, no, homófonos, hiperónimos, hipónimos también están incluidos. Dos palabras que expresan ideas o significados contrarios son antónimos. Esa es la idea que todos manejamos. 3, se caracterizan también
porque dos palabras antónimas poseen la misma categoría gramatical. Esta característica, ojo, esta característica no solamente se le puede aplicar a los antónimos, también se le aplica a los sinónimos y también al campo semántico en general. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo una palabra sustantiva y quiero buscarle su significado contrario o antónimo, debe también tener la misma categoría. Acá dice, las palabras que cumplen la función de nombrar son los sustantivos. Las que cumplen la función de calificar son los adjetivos y los que indican acción son los verbos, ¿ya? Entonces, estos tres datos tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar en antónimos. Lo vamos a usar en antónimos. Ahora, ¿cómo reconozco si son sustantivos, adjetivos o verbos? Ese es un problema que también se presenta, ¿no? Generalmente en los estudiantes se presentan cuando van a resolver una pregunta de este tema. ¿Y yo qué hacía cuando era estudiante? Bueno, yo veía cómo terminaba, ¿ya? Si terminaba en ar, er, ir, automáticamente para mí era verbo. Bueno, podría fallar, ¿no? Podría no haber mejor dicho, podría no haber verbos. Entonces ya la última no podría aplicarlo. Entonces aplicaba esta, adjetivos. ¿Y cómo yo reconocía si eran adjetivos? Porque me servían para calificar. Como aquí mismo dice, ¿no? Calificar. Entonces, primero yo veía la terminación ar, er, ir. No lo encontraba, trataba de calificar con esa palabra que me daban, ¿no? Y si yo lograba calificar, entonces yo decía son adjetivos. Vamos a ponernos en el plan que me falló verbos y me falló adjetivos. No es ni verbo ni adjetivo. Automáticamente yo decía son sustantivos. Porque solamente tres categorías gramaticales se presentan en antónimos. Pueden haber más, ¿no? Pero generalmente no hay otros, ¿no? Generalmente es raro que haya otros, como algunos lo usan, ¿no? En la semántica más se usa estos tres, en la parte de antónimos. Entonces ya sabes, ¿ah? Paso 1, reconocer si es verbo. Si falla, paso 2, adjetivos. Si falla, automáticamente serían sustantivos. Porque si tú ves los exámenes de admisión, no colocan, por ejemplo, interjecciones. Y si lo colocan en las academias, ¿no? Los colegios, los institutos, pero las universidades no lo ubican, no ponen como pregunta las interjecciones, que no son ni categorías gramaticales tampoco. Bien, ¿cómo es la estructura de una pregunta? Presentan una primera palabra, la cual sirve de modelo para ubicar a otra, ¿no? O sea, tengo primero que leer el modelo y después trato de ubicar a otra, pero que tenga significado opuesto. Obviamente, ¿no? Además, se agregan otras palabras que están literadas. ¿Cuáles son las que están literadas? Vamos a poner el colorcito celestito, que no lo vemos acá. Ahora sí. Acá está la letra, ¿no? Esta es una letra. Acá tenemos otra. Eso es literada, ¿no? Así como hay numeradas, también hay literadas, ¿no? Bien. Entonces tenemos, aparte de la respuesta, tenemos 4 letras más. Ahora, entre ellas debemos buscar cuál es la respuesta. Pero fortuito es momento fortuito. Ah, fortuito es adjetivo. Porque he podido calificar con la palabra fortuito a la palabra momento, ¿no? Momento fortuito. Ahora, acá tenemos, mira, ve que la palabra intención y exprofeso son sinónimos de fortuito, antónimos de fortuito, son antónimos de fortuito. Pero ¿por qué yo escogí exprofeso y no escogí intención? Porque intención es sustantivo y exprofeso es adjetivo. Y esta pregunta es un adjetivo. Por esa razón, diríamos que adjetivo con adjetivo se entiende, ¿no? Adjetivo con adjetivo se entiende. Sería entonces fortuito un adjetivo y exprofeso otro adjetivo. Como son de la misma categoría, conviene marcar eso. Profesor, ¿y qué pasaría si no hay ninguna de la misma categoría gramatical?
Esa es una pregunta que lo tengo que hacer yo porque más o menos es la intención, ¿no? De que ustedes entiendan o sepan, ¿no? Otro caso más, ¿no? El otro caso podría pasar que ninguna de las 5 alternativas sea adjetiva y la pregunta sea adjetiva. Podría pasar, ¿ah? Que no encontraras ninguna de la misma categoría. En ese caso, cosa que es raro también que haya, pero de todas maneras hay que considerarlo, para que ustedes estén preparados para todo, para plan A, plan B, plan Z, ¿no? En ese caso, recomendaría simplemente que marques el que tiene mismo el significado contrario, ¿no? Como la palabra intención en este caso, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que la palabra es profeso no exista, pero la palabra intención también es un antónimo, aunque no tenga la misma categoría gramatical, escogeríamos intención, pero solo en ese caso. Solo en ese caso. Caso raro, ¿eh? Pero siempre hay que advertir, pues, ¿no? Vamos, continuamos. ¿Cuáles son las clases de antónimos? Mira, uno es, un grupo es la antonimia léxica. Acá es la B. Son dos grupos, ¿ah? Grupo A, grupo B, ¿ah? Grupo A, grupo B. Empecemos por el grupo A. ¿Cuántas clases de grupo A hay? 1, 2 y 3. No hay más. Repito, hay 3 grupos en el grupo A. O sea, subgrupos podríamos llamarle, ¿no? Ya. A ver, en la que se considera el significado básicamente, se le llama antonimia léxica, ¿ya? Los antónimos graduales es un tipo de antonimia léxica. ¿Cómo serían los antónimos graduales? Por ejemplo, tú sabes que entre blanco y negro está el gris. Entre rico o pobre está la capa media. ¿Sí o no? Entre caliente y frío, ¿quién está? Tibio. Entonces, como tú verás, hemos tomado los extremos de una lista de palabras con grado. Palabras con grado sería blanco, gris y negro. Igualmente, con grado sería rico, clase media, pobre, caliente, tibio, frío. Y hemos cogido o tomado los extremos. Como hemos tomado los extremos, hemos utilizado los grados extremos, ¿no? Y ese es el caso primero de antonimia léxica. ¿Cómo serían complementarios o incluyentes? Que nadie puede dar si nadie recibe. Para tal caso sería ofrecer nada más. Nadie puede recibir si nadie da. Nadie puede comprar si nadie vende. Nadie puede vender si nadie compra. Profe, pero hay gente que nunca vende. Ofrece nada más, pero no ha llegado al intercambio, ¿no? De dinero por producto. En este caso, por ejemplo, tenemos pagar, cobrar. ¿Puede alguien pagar si no hay nadie quien cobre? No se puede. ¿Puede alguien cobrar si no hay nadie quien le pague? No se puede. Los dos deben coexistir. Los dos deben coexistir. Entonces ese sería el segundo caso de antónimos lexicales. Y el último caso, antónimos excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que no deben coexistir, al revés de la anterior. ¿Por qué no deben coexistir? Porque nada puede estar vivo y muerto a la vez. Alguien debe perder la capacidad de estar vivo, ¿ya? Para recién convertirse en muerto. Nada puede estar encendido y apagado a la vez. Debe dejar de estar encendido para estar apagado. Nadie puede ser elegante y desaliñado a la vez. Para llegar a ser desaliñado debe dejar de ser elegante. Algo que es provisional tiene que dejar de ser provisional para ser definitivo. Necesariamente deben excluirse. Uno desaparece para que aparezca el antónimo. Eso es excluyente. Bien, ahora pasemos al grupo B. Grupo B. Dice, antonimia morfológica. Ahora ya no tiene que ver con el significado, sino con la forma. Atendemos a la forma.
Ejemplo, antónimos morfológicos. ¿Cómo se logra haciendo esto? Mire, añadiendo un prefijo. A la palabra moral le agrego el prefijo a y diría amoral, que no tiene moral. Por ejemplo, ¿las piedras tienen moral? No tienen moral. ¿Los animales tendrán moral? Interesante pregunta, ¿no? Certidumbre, le agrego in, lo contrario. Decente, le agrego in, contrario. Subestimar, acá no le agrego, le cambio. ¿Ya? Sub lo cambio por sobre, que también estamos utilizando las formas. Estamos utilizando las formas. En lo contrario de paciente, impaciente. Lo contrario de legal, ilegal. Lo contrario de importar, exportar. Lo contrario de típico, atípico. Pasó un día que un alumno me decía, profesor, ¿qué significa atípico? Nunca he visto esa palabra. Yo le digo, quítale la letra A. Ahora dice típico, profesor. ¿Y tú te acuerdas de haber escuchado la palabra típico? Claro, profesor, las costumbres típicas de mi país, de mi pueblo. Y ahí se entendió que quitándole una letra lo entendía mejor, ¿no? Bueno, entonces el antónimo de típico es atípico. Vamos ahora a los ejemplos. Aquí tenemos los ejemplos. Vamos a poner el antónimo. ¿Qué será exultante? Hay una palabra que dice exaltante. Exaltante viene de exaltar, alterar. Pero exultante no es eso. Exultante es que alegra. Si es que alegra, angustiado o triste. Ajá. Angustiado o triste. 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 ¿Qué es intonso? Bueno, ustedes han visto que los monjes se cortan el cabello en la parte superior de la cabeza y lo dejan como una dona, ¿no? El resto de pelo, como una dona lo dejan alrededor. ¿Y por qué se cortan el pelo? Porque así como los cachimbos cuando ingresan se cortan, entonces las personas que logran aprender teología, o sea, aprender sobre la religión, para ser sacerdotes, para ser monjes, pues se cortan el pelo ahí, ¿no? Era una costumbre, ahora no creo que exista, ¿no? Entonces aquellas personas tonsuradas eran personas cultas, ¿no? Pero un intonso sería una persona ignorante, ¿no? Porque está negación, tonso, no está recortado el cabello. Entonces, intonso viene de esa palabra, que es ignorante, ¿no? Lo contrario de ignorante podría estar entre conocedor y erudito. Mejor que enterado, ¿no? Mejor que lo que enterado. Entre B y C nada más está. Y en este caso escogemos erudito, que es igual a culto, letrado, leído, preparado, ¿no? Docto también. De la palabra docto viene la palabra doctor. Y la palabra docto y doctor viene de documentado, ¿no? De documentado. Así es. Ahora, ¿qué es famélico? Famélico es hambriento. Famélico, hambriento. Cuando alguien no tiene hambre, inapetente. Inapetente. Ojo, que hambriento no es lo mismo que flaco, ¿no? O sea, famélico no puede decir que es sinónimo de flaco, ¿ah? ¿Quién tendrá más hambre, el gordo o el flaco? No, no se puede saber, ¿no? Porque hay flacos que comen cualquier cantidad, lo que pasa es que su digestión es más rápida nada más, ¿no? Esa es la diferencia entre un gordo y un flaco, ¿no? Venal es sobornable. Ah, también significa relativo a las venas, ¿ah? Pero acá no me conviene poner eso, porque el antónimo del que tiene venas no hay, pues, ¿no? Al menos que diga arterial, quizá, ¿no? Porque venal es el conducto que lleva la sangre sin oxígeno
y las arterias lo llevan con oxígeno, ¿no? Eso podría ser. Pero acá no hay, pues nada, no hay nada de arterial. Entonces debo concluir qué cosa, que la palabra venal tiene más relación con aquello que es sobornable. Todos somos venales, todos somos sobornables. ¿Ustedes qué dicen? ¿Todos somos sobornables? Ajá. La respuesta sería incorrupto. Muy bien. Chicos, todos tenemos un precio, ¿ah? Así es, todos tenemos un precio. Hasta el profesor tiene un precio. Por ejemplo, a mí me dice, profe, me pone 20, profe, tengo acá 10 soles. Mira, no me conviene. 100 soles, profe. Así no la clásica. Claro que me lo decía en broma porque no tenía plata ese alumno, ¿no? Pero todo profesor tiene un precio, ¿no? Yo, por ejemplo, pediría un automóvil, un avión, un barco, un yate. Sí, le pondría 20, claro, por supuesto. Todos tenemos un precio. Y hablando de precio, yo les conté que a mí me ofrecieron para el examen virtual, me ofrecieron 3.000 soles para ayudarles a dar el examen. Obviamente esos 3.000 soles eran apetitosos, ¿no? Pero uno dice, 3.000 soles. Tenemos una historia de más de 40 años dictando, sin ninguna mancha, sin ninguna mácula. Y vamos a echar todo a la borda por 3.000 soles. No, no está bien, ¿no? Que cada uno ingrese con lo que sabe, pues, ¿no? Bien. Entonces, eso pasa y es tentador, pues, ¿no? A ti te ofrecen 3.000 soles, te tiemblan las piernas. Bueno, entonces, la palabra cardinal, tú sabes que hay los puntos cardinales, ¿no es cierto? Pero la palabra cardinal también significa importante, aparte de lo que ya conoces. Venia significa permiso. Venia significa permiso. Con la venia de la sala, con el permiso de la sala. Eso se dice, por ejemplo, en el derecho, ¿no? Cuando hay un juicio, etcétera. Remiso, ¿tú eres remiso? Dime la verdad, ¿tú eres remiso? Te pregunto. Habría que saber qué es remiso, ¿no? Remiso es flojo, flojo. Remiso es flojo, que no le gusta trabajar. Así es. Revesado es una persona indócil, que nada tiene que ver con sobornable, ¿no? La palabra lato. Lato es extenso. De ahí viene, pues, ¿no? La latitud, ¿no? ¿Te acuerdas en geografía? La latitud. Hay dos formas de entender el planeta. La altitud y la latitud. Cuando hablamos de altitud, tomamos como referencia al nivel del mar, ¿no? Y cuando hablamos de latitud, ¿qué punto tomamos en cuenta? Cuando hablamos de latitud. Cuando hablamos de tiempo, sí es, ¿no? El meridiano de Greenwich, que queda en Inglaterra. Pero la pregunta sería, ¿y cómo medimos la latitud? ¿Alguien sabe? Cultura, cultura. Yo lo aprendí de mis profes de geografía, claro, en el colegio, lógicamente, ¿no? La línea ecuatorial, muy bien, la línea ecuatorial, muy bien, Fernández, muy bien, claro. Por eso cuando a mí me dicen cuál es la circunferencia más grande que puede haber, yo digo la línea ecuatorial. En el planeta, la línea ecuatorial. Que pasa por el Ecuador, por eso dice ecuatorial, ¿no? Y al Ecuador también le ponen eso porque es la mitad de la semiesfera, ¿no? De la esfera. Sería la parte que divide en dos hemisferios, ¿no? El planeta. Nos dice que el planeta es achatado por los polos, o sea, por el norte y el sur, y ensanchado por los lados. Es como es como un tomate, pero no el tomate de ahora, ¿no? Sino el tomate antiguo, como un tomate verdadero. Así es.
Vamos entonces a marcar si es extenso, estrecho sería. Ahí ya lo pusieron, a sus compañeros ya lo han puesto. Al final vamos a leer quiénes han respondido correctamente, ¿no? Estrecho, ¿ya? Listo. La palabra presto es servicial acomedido y también rápido. Claro, servicial acomedido y también rápido. Estoy presto para ayudarte, ¿no? Estoy preparado, listo, ya, ahora. Lo contrario sería lento, lento. Taimado es astuto. La palabra astuto tiene doble función. ¿Cómo es eso? Que taimado es una persona hábil para engañar, pero también es para evitar que le engañe. Entonces, la persona que no tiene esas capacidades, diríamos que es crédulo o que es ingenuo. Solamente entre los dos nada más. ¿Ah? Sincero queda un poquito más lejos. Crédulo o ingenuo. Y la respuesta de la pregunta 7 es ingenuo. Muy bien, ingenuo. Chicos, creo que muy fácil las preguntas. Porque yo tengo preguntas más difíciles, ¿ah? Claro. Pero vamos a hacerlo esto porque está dentro del libro, pues, ¿no? Hay que cumplirlo con todo lo que dice el libro. Ya, zaino. ¿Quién es un zaino? Es un traidor, desleal, ¿no? Por tu culpa, Miyashiro, no vamos a hacer pichangas. Entonces la respuesta sería leal. Sería el antónimo, leal. Creo que se ve para entre los dos, ¿no? Mejor lo borro y lo pongo más arribita, claro. No tenemos ninguna intención de ociosidad. Bien, ¿y quién es un felón? Es un traidor. Un felón es un traidor. Siempre se ha pensado que una persona puede traicionar a otra, pero lo que no se ha pensado es que a veces uno mismo se traiciona. Sí, también hay personas que se traicionan. Poluto es contaminado, sucio, viene de la polución. Cuando ustedes han escuchado polución ambiental, por ejemplo, ¿no? Poluto, polución, listo. Ameno, divertido, entretenido, ¿no? Como cuando tú celebras tu cumpleaños, ¿no es cierto? Mentira, nadie va a tu cumpleaños, di la verdad. Ameno es divertido, y a lo contrario, aburrido, ¿no? Por ejemplo, a las fiestas deben ir solamente las personas amenas. ¿Qué se debe hacer en una fiesta? O bailas, o tomas, o comes, o aplaudes. Pero si te quedas sentado o parado mirando nomás, aburrido, pues, ¿no? Aburrido. Inteligible es una palabra que vino en un examen de Villarreal. Inteligible es entendible. O obviamente lo contrario o el antónimo sería incomprensible. Hermético es algo impenetrable. Los termos son herméticos. O sea, no permiten que ingrese aire, pues, ¿no? Cuando lo cierran, obviamente, pues, ¿no? Pertinente es oportuno. Inoportuno, ya lo dije. Acá, por ejemplo, esta palabra de la B, algunos dicen superfluo. No, es superfluo. No lleva tilde. Es una palabra grave, conocido también como paroxítona, ¿no? Superfluo es innecesario. Superfluo es innecesario. Ineluctable es inevitable. Evitable, pues, ¿no? Vamos a la 13ª pregunta. Palmario es que se puede palpar, se puede tocar. Lo contrario de palmario. Oye, pero no hay nada, ¿no? Ah, pero palmario también es algo que se puede observar, ver. Entonces lo contrario sería oculto o anónimo. Está entre los dos, ¿ah? Los dos se parecen mucho, 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 claro. La respuesta sería oculto. Esta es la respuesta. Oculto. Indómito es indomable, que no lo pueden
dominar, no le pueden mandar. Lo contrario sería pues alguien dominado, ¿no? Dominado. Podría ser subyugado y esclavo, ¿eh? Entre esclavo y subyugado, indómito. La respuesta, subyugado. El antónimo de esclavo no sería, ¿por qué? Porque el antónimo de esclavo es amo. 15ª pregunta. Malquistar es cuando hacemos que las personas se peleen, ¿no? Y lo contrario sería más bien que se amisten. Y si busco que se amisten sería reconciliar. Así sería, reconciliar. Aleatorio. ¿Qué será aleatorio, no? Me suena aleación de los metales, ¿no? Bueno, aleación siempre es de los metales, pues, ¿no? Pero bueno, me suena a eso, pero acá no hay. Es que la palabra aleatorio también es aquello que se hace sin prepararlo, sin planificarlo, ¿no? Como lo que la mayoría de los peruanos hacemos, ¿no? Nosotros siempre todo lo hacemos a la chamba, ¿no? A la chamba. Ojo, se dice a la chamba, no a la champa, sino que nosotros siempre escuchamos que chamba es trabajo, ¿no? Pero tú vas al diccionario, no dice eso. Dice que chamba es cuando uno lo hace de manera chapucera, sin planificarlo. Alguerrazo también dice, ¿no? Como salga. Eso es a la chamba. Eso y es un término del diccionario. Porque en la jerga nosotros llamamos chamba al trabajo. Oye, qué chamba eres, ¿ah? Qué trabajador eres, ¿no? Entonces, eso es jerga, ¿no? Pero en el diccionario ya es otra cosa. La respuesta sería intencional o preparado. Preparado, muy bien. Porque aleatorio es como dejarlo todo a la suerte, al azar, ¿no? Al azar. Prolegómeno. Ay, hablando de azar y la palabra aleatorio, cuando se toman los exámenes, se toman con esa condición de aleatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a uno le toca en la pregunta 1 la respuesta la C, al otro le puede tocar la misma respuesta, pero en la letra A. O sea, simplemente le han puesto otro orden nada más las letras. Sigue siendo la misma respuesta, ¿no? Pero sino que está en otro lugar la palabra respuesta. Así es. Eso es en los exámenes, por si acaso. En los exámenes formulario, eso pasa. Eso pasa. Creo que también en el online, también, en el intranet. Bien, no se olviden que es de ley que cuando nosotros terminamos la clase, hacemos nuestro divertimático. No te olvides, ¿ah? Porque hay algunos que dicen, ya terminó la clase, se van y dejan su divertimático. Y tú sabes que yo pongo divertimático para sacar 20. Bien. ¿Qué es un prolegómeno? Vamos a la 17ª pregunta. ¿Qué es un prolegómeno? Un prolegómeno es un inicio, un exordio, un preámbulo, un izagoge, un prefacio, un preliminar, etc. Lo contrario sería el final, ¿no? Y el final sería resumen o compendio. ¿Tú qué dices? O desenlace. Bueno, como prolegómeno se refiere al inicio de un libro, no voy a poner ninguno de los mencionados. La A. Eso sí pertenece a un libro. Sí o sí. Son partes nombradas en un libro. Ya. 18ª. Hablando de compendio, ¿ya? Antiguamente, el compendio que nos daban en el colegio se llamaba enciclopedia. Y nosotros en primaria utilizábamos el, el compendio llamado, bueno, en secundaria era el compendio se llamaba Venciendo, ¿no? Enciclopedia Venciendo, ¿no? Y ahí estaban todos los cursos, ¿ah? En primaria tenía otro nombre. Era Coquito. La enciclopedia que usaban en primaria era el libro Coquito. Bueno, después ya salió Luchito,
¿no? Josecito, ya salieron otros, ¿no? Pero el primero fue pues Coquito, ¿no? Ya, entonces, y a ustedes también en el colegio, ¿se acuerdan? Le dan compendios, pues, ¿no? Vamos al número 18. Mendaz es mentiroso. Obviamente está entre honrado y sincero. Si no estuviera sincero, marcaría honrado, ¿ah? Pero la mejor respuesta es sincero. ¿Y quién es un transigente? Una persona tolerante, flexible, ¿no? Tolerante, flexible. Inexpugnable es que no se puede luchar, no se le puede vencer. Lo contrario sería vencible. Y si es vencible, ¿sería combatible o conquistable? La respuesta es conquistable. Creo que vamos bien en el ritmo, ¿no? Vamos a la que sigue. Dice, moderado. Lo contrario sería exagerado, pues, ¿no? Por ejemplo, en mi época juvenil yo era un exagerado, ¿ah? Sí, en la alimentación. Claro, me comía 1 kilo de chicharrón. 1 kilo de chicharrón. Imagínate. Lógicamente con su camotito, su cafecito y su canchita, ¿no? Así es. Mi récord en pollo a la brasa, 2,5 pollos. ¿Ah? No, esa no, nadie me gana, nadie me gana. La respuesta sería exagerada. Apócrifo, falso. Documento apócrifo, documento falso. La respuesta, auténtico. Morbosidad. ¿Qué entendemos por morbosidad? Bueno, morbosidad viene de enfermedad, el término enfermedad, ¿ya? En este caso, lo más cercano a la respuesta es castidad, castidad, casto, puro, inocente, ¿no? La morbosidad no solamente se dirige a la parte sexual, como muchos piensan. Hay otras personas morbosas que ahora ya no le dicen morbosas, ahora le han creado el nombre de tóxicos, ¿no? El morboso es aquel, por ejemplo, que escucha, ¿no? Que el COVID ha matado a tantas personas en tal país, en el Perú tantos, un día sale una cantidad, en el Perú estamos hablando, ¿ah? Sale una cantidad de muertos y ahí mismo lo publica en su Face, en sus redes. Al siguiente día sale otra cifra de muertos, también lo publica, ¿no? Hay una noticia que sale en la televisión más de 100 veces, también lo publica como si nadie lo hubiera visto, lo publica en sus redes. Es una persona enferma, ¿no? Estar hablando siempre de las cosas malas, de las muertes. Esa es una persona enferma, ¿no? Una persona enferma. Porque ¿no crees que es suficiente ver televisión y ver 100 veces la misma noticia, ¿no? Eso ya es más que suficiente, ¿no? Ya sería exagerado, pues, ponerlo en las redes, ¿no? Sociales, como si nadie tuviera televisor. Creo que el único que no ve televisión soy yo nada más. Bien. Vamos a la palabra lacónico. Lacónico es la persona callada, que habla poco. Lo contrario sería locuaz, persona que habla bastante. ¿Y sabes de dónde proviene la palabra lacónico? De una ciudad de Grecia llamada Lacedemonia. Al que nace en Lacedemonia, aparte de lacedemonios, también le llaman lacónicos, a los que nacen en Lacedemonia. Bueno, a Lacedemonia también le conocen como Laconia también. Entonces los nacidos en ese lugar son lacónicos. Y esta población era una población dedicada más a trabajo de guerra. Y por lo tanto tú sabes que lo que son soldados, etcétera, no manejan mucho el discurso, ¿no? Siempre son más cortos al hacer un discurso, ¿no? Mismo Puma Carranza, ¿no? Que tiene tantas cosas que decir, pero dice 1, 2, 3, 4 palabras, ¿no? La O es la U nada más dice, ¿no?
Ya. Entonces el lacónico es el gentilicio nacido en Laconia. Y también por esas características de esa población se creó el término que lacónico es igual a conciso, breve, ¿no? Al hablar. Ecuánime viene de ecus, igualdad, y ánimo, el estado de ánimo, pues, ¿no? Ecuánime sería una persona serena, lo contrario sería alterado. ¿Cómo sería una persona ecuánime o serena? Mira, si alguien insulta a otra, una grosería, una mentada de madre, ¿no? Entonces la persona se altera y reacciona golpeando, ¿no? Si tiene un palo en la mano, le da con el palo. Es una persona que no es ecuánime, ¿no? Eh, no se requiere llegar a ese extremo. Entonces, pero no solamente se puede reaccionar al insulto, ¿ah? También puede ocurrir al revés. ¿Cómo sería al revés? Que a ti te den un elogio inmerecido quizá algunas veces, y tú lo crees, ¿no? Por ejemplo, te dicen, eres guapa, hermosa, linda, preciosa, la mujer más linda del mundo, ¿no? Y bueno, serás bonita, pero no la mejor del mundo. Entonces, la persona, pues, se envanece, la cree, ¿no? Se deja convencer por el muchacho, ¿no? Eso no es una persona ecuánime. No es una persona ecuánime, ¿no? Porque le está creyendo palabras que son ya exageradas, ¿no? Claro. Yo no digo que no seas bonita, lo que digo es que no eres la más bonita del mundo, pues, ¿no? Pero hay personas que, como dicen vulgarmente, se tragan el sable, pues, ¿no? O sea, aceptan esas palabras como si fueran verdaderas, ¿no? Entonces esa persona no es ecuánime, porque es susceptible al elogio desmesurado, ¿no? Así como también no hay que ser susceptible al insulto, porque todo aquel que te insulta no va a merecer, pues, tu rechazo, ¿no? A veces es más noble ignorarlo, ¿no? Claro, es más noble eso, ¿no? Bien, vamos a la respuesta de la 25ª. Oneroso es costoso. Lo contrario sería barato. Dice que los hijos son onerosos para los padres de familia. Cierto, ¿no? Sobre todo cuando piden propina, ¿no? Claro. De propina, ¿cuánto darías tú si fueras padre? Ah, esa es una buena pregunta. Diario, ¿eh? Estamos hablando diario. Suponiendo que das una propina diaria a tus hijos, ¿cuánto le darías a uno de ellos? Nada más. A ver, pon ahí la cifra en el chat. Quiero ver cómo piensan como padres. Como futuros padres, pero no son padres. ¿Cuánto darías? A ver. No se hagan los locos, ¿ah? No se hagan los locos. ¿Cuánto daría? Interesante. Pero una persona nomás ha respondido, ¿no? No voy a decir quién, ¿ah? Ah, ya ves, ni siquiera sabe cuánto dar, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ni siquiera sabe cuánto dinero dar. Porque no ponen, pues. Solamente hay 2 personas nomás que han puesto. ¿Te das cuenta? Y así tú quisieras que tu padre te dé 20 soles, 30 soles. ¿Ya ves? Ah, hay que juzgar, pues. Hay que juzgar con la misma vara. Bien. Porque aquí pusieron 10 y 4 soles. Creo que el promedio está bien. Deleznable es que se puede desmenuzar. Se puede romper, quebrar. Claro, lo contrario sería consistente, ¿no? Que no se puede desmenuzar así fácilmente. Y tupido es que está con sus partes apretadas, ¿no? Por ejemplo, cuando un árbol está lleno de hojas, está tupido. Autóctono, originario de un lugar. Lo contrario sería el extranjero. ¿Qué es un alienígena? Alguien que pertenece a otro planeta, ¿no? Un extraterrestre. La palabra exhumado. Exhumado es que lo han sacado de la tierra, lo han desenterrado. Lo contrario, obviamente, sería enterrado. Estratagema es un engaño, un ardid, una mentira. Eso es estratagema. Por lo tanto, la respuesta sería franqueza, sinceridad. Diferir es postergar. En vez de postergar, sería adelantar.
No van a poner pues aumentar, ampliar, ¿no? Sería adelantar. Hay dos palabras que se parecen. Infligir y la palabra infringir. ¿Cuál es el significado de las dos palabras? Infligir es hacerle padecer un castigo. Y la otra palabra, infringir, es quebrantar las normas. Viene de la palabra infracción, infringir. Acá está infligir, el otro es infringir. Bien, la palabra pueril es insignificante. Y la respuesta sería importante. Pero hay que agregar algo más. Completemos el significado del diccionario. Pueril también es relativo al niño o a la mujer. Al niño o a la mujer, ¿no? Recusar es rechazar. Lo contrario de rechazar sería aceptar. Aceptar. Ya. Hablando de aceptar y rechazar, a cualquiera de ustedes, ¿ya? Si usted es varón, vamos a suponer que una chica se acerca a ustedes. La chica es guapa, ¿ya? Y les ofrece viajar. Ella va a pagar todo. El viaje, la comida, la estadía. ¿Aceptaría? Al revés, usted es mujer. Hay un joven apuesto, guapo, un Brad Pitt, ¿no? Un Brad Pitt. Y le dice que le ofrecen un viaje. Le van a pagar comida, estadía, el pasaje, obviamente. ¿Aceptarían? Bueno, al margen de lo que hayan respondido, solamente les digo que están promoviendo eso con jóvenes de buena pinta, ¿sí? Pero al final se las llevan y los prostituyen. Así que no todo lo que brille es oro, por si acaso, ¿eh? Tengan cuidado cuando reciban ese tipo de llamados, ¿no? Te ponen fotografía de personas hermosas, ¿no? Lógicamente. Ten cuidado, no seas fácil. Ya, continuamos. No, la verdad que me da gusto la forma como piensan, pero yo siempre me pongo en el plan real, ¿ah? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Este, me gustan las italianas, por decir, ¿no? Me gustan las italianas, por protuberantes, hermosas. Una pregunta, ¿y tú qué crees? ¿Que una italiana está pensando en uno, en mí? No, pues no, no te hagas ilusiones. Tampoco, tampoco, ¿no? Ya, continuamos. Boyante, sobresaliente, rico, pobre. Páramo, lugar desértico, no produce nada, fecundo. Impasible es sereno, ecuánime. Lo contrario sería impresionable. Conspicuo es ilustre, famoso. El más cercano sería mira, ve, mediocre. Ignoto es desconocido. Lo contrario, obviamente, sería conocido. Cisma es ruptura. El cisma de la Iglesia Católica, la ruptura. Lo contrario sería la armonía, ¿no? Mejor que la pasa, mejor. Flemático es lento. Lo contrario sería rápido, pero no hay rápido. El más cercano, dinámico. Obtemperar es obedecer.
No obedecer sería desacatar, ¿no? ¿Escucharon, no? Desacatar, ¿ah? ¿Sí o no, mis alumnos desacatados? Inocuo, inofensivo, ineficaz. Inocuo, inofensivo, que no hace daño. Que no hace daño es inocuo. Dañado no sería, ¿no? Sería tóxico. Claro. Aprender es agarrarlo, cogerlo. Lo contrario, soltarlo. Subrepticio es oculto. Lo contrario es aquello que se puede ver. Manifiesto. Fidedigno es digno de fe, creíble. Falso. Misantropía que odia al prójimo, que rechaza el trato humano. Sociabilidad. Abrazar con S es quemar, recordar al pollo a la brasa. Lo contrario de quemar sería congelar. Dilación es demora. Lo contrario de la demora sería la puntualidad, ¿no? Y ahí hay que recordar a nuestro ex director, ¿no? Puntual, siempre, ¿eh? Siempre puntual. Denigrar es humillar, rebajar. La respuesta sería, primero, amar, tú sabes lo que es eso, ¿no? Idolatrar es adorar. Venerar es respetar en sumo grado. Honrar es enaltecer. ¿Cuál marcarías? Venerar. Agreste, que está incultivado. Urbano. Imprecar es maldecir. Ya, pues no. Bendecir. Espeluznante, que causa miedo. Aunque acá es medio contradictorio, ¿no? Porque hoy en día a los jóvenes les gustan las películas que dan miedo. Pero acá dice que lo contrario es fascinante. Para tal caso, a los jóvenes de ahora, lo espeluznante sería fascinante, ¿no? Sería un sinónimo más bien. Pero lo real es eso, ¿no? Bueno, no es normal que a alguien le guste lo que causa miedo, por si acaso, ¿ah? Ahí sí estamos hablando de que algo está... No estoy hablando de alguna persona en especial, sino que estamos hablando de un estudio sociológico, ¿no? Fascinante. Exiguo, escaso. Lo contrario de escaso, abundante, ¿no? Abundante. Bien, bien, jóvenes. Chicos, ustedes pueden ingresar al Divertimático y sacar 20, ¿ah? Por favor, ¿ah? Y no se olviden de utilizar el día del examen que va a ser presencial, ¿no? O no lo hicimos, no me acuerdo si lo hicimos presencial. No, creo que no lo hicimos presencial, ¿no? Ya se puede tener la grabación.